Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien saben, está disponible todos los sábados a partir de las 5 de la tarde en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia. Ya saben ustedes que los sábados, exactamente a las 17 horas, pueden ustedes ver, escuchar el programa que corresponde a cada semana, sin que esto sea obstáculo para que en el momento en que ustedes gusten, cuando ustedes quieran, cuando lo deseen, puedan acudir a este mismo canal y ver, escuchar centenares, literalmente centenares de programas anteriores que están a su disposición. Les agradezco como siempre infinitamente su presencia, su valiosa compañía y les reitero, como lo hago siempre también, que este programa no tiene ningún fin de lucro, que no está monetizado, que no se persigue ningún interés económico, que es únicamente por el gusto, el placer, la convicción y la pasión de platicar con ustedes acerca de historia. Les agradezco infinitamente pues su paciencia, su comprensión, el honor de que me acompañen y les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia o bien en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Gracias, amigas y amigos, y si les parece a ustedes bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Por supuesto, primero que nada, quiero transmitirles mi más sincera, cordial, entusiasta felicitación a todas y a todos ustedes por el año nuevo que inicia, por este 2025, deseándoles de veras de todo corazón que nos vaya a todos espléndidamente bien, que sea un gran año, que podamos estar juntos a lo largo de él, que además los sueños, las aspiraciones, los deseos de cada quien puedan cumplirse, claro, echándole ganas, poniéndole esfuerzo, pero este año que inicia será un año seguramente de muchas realizaciones. Naturalmente, pues este es el deseo mío hacia todas, hacia todos ustedes, por supuesto, con la intención de que Dios lo permita y así lo quiera, podamos reunirnos a lo largo de este 2025 cada semana como lo hemos acostumbrado. Así que, una vez cumplido este deber fundamental de desearles a todas y a todos el mejor de los años en este 2025, miren, estaba yo pensando para iniciar este nuevo año, hacer como a veces lo acostumbramos, un gran repaso de algunos de los episodios más importantes, más destacados, a los cuales tendremos que referirnos, por supuesto, durante este 2025. Y esta vez hice una especie de juego numérico, más o menos, para buscar aquellos años importantes que por alguna razón u otra tenemos que recordar, conmemorar, en algunos casos celebrar, en otros lamentar, de ocurridos en el pasado, precisamente muchos de ellos en años que terminan en número 5, otros no, otros simplemente con su efeméride correspondiente por ser algún centenario importante, pero tratar de cubrir un horizonte histórico mexicano e incluso internacional importante para poder darle contenido, vida, esencia al presente nuestro que a veces nos agobia. Se trata, como le hemos dicho en muchas ocasiones, de hurgar en el pasado, de buscar en la historia, para darle sentido de contemporaneidad y, por supuesto, poder entender nuestro presente y, de alguna manera, prever, anticipar nuestro futuro. Por supuesto, a lo largo del año, estos temas que voy a mencionar a continuación nos irán ocupando progresivamente según sean los meses correspondientes a cada efeméride. Esto sin que sea óbice para las cuestiones
urgentes, coyunturales, como les dicen, que van apareciendo por sucesos políticos o sociales o económicos, culturales también, y que ameritan una referencia histórica para poder entenderlos en toda su cabalidad, como lo hemos acostumbrado siempre, en que vamos mezclando fechas importantes con acontecimientos que sobrevienen y a los cuales necesitamos dedicarles tiempo y espacio. Sin embargo, pues hay una serie de eventos que a mí me parecen fundamentales y que tendremos que ir poco a poco, semana a semana, examinando, analizando, comentando, para que podamos darle, en algunas ocasiones, repito, esa perspectiva contemporánea y en otras simplemente para recordar algún suceso o alguna vida, como vamos a comenzar por ahí, por ejemplo. Miren, en este 2025, y quiero iniciar con un par de personajes que a mí me impactan muchísimo y que celebran cada uno de ellos aniversarios mortuorios de su fallecimiento. Por ejemplo, en enero habrá dos programas que dedicaremos, cada uno de ellos, a dos tipos humanos especiales que a mí me han impactado siempre, que me han impresionado, que me han marcado. El primero de ellos, que cumple 40 años de haber fallecido, pues lo sucedió en 1985, es el gran escritor y novelista mexicano Luis Espota. Con una serie de libros que en su momento en mi juventud me marcaron profundamente, sobre todo los que dedicó a lo que él llamó la costumbre del poder. 5 o 6 libros espléndidos que narran, que relatan cómo es la vida política mexicana. Y a pesar de haber sido escrito toda su obra para referirse al aparato hegemónico de un partido casi único, que vencía en todas las elecciones, que dominaba todo el país, y que en su tiempo, allá en 1970, 80, cada vez que aparecía un libro nuevo de Luis Espota, todo mundo buscaba referentes con los personajes políticos de la época. Pues fíjense ustedes que las lecciones que deja Luis Espota pueden aplicarse todavía al día de hoy. Por eso nos referiremos a este gran escritor mexicano, Luis Espota. Después, también en enero, quiero dedicar un programa especial a uno de los personajes de la historia mundial de la humanidad que a mí más me han causado efecto y que más he seguido y que más he investigado y del cual, como se los mostraré en su momento, tengo una abundantísima bibliografía. Me refiero nada más ni nada menos que a Winston Churchill, que precisamente cumplirá 60 años de su fallecimiento, que ocurrió allá en 1965. Churchill, este hombre que todos conocemos, que todos hemos oído hablar de él, es un personaje fundamental para entender la historia del mundo, sobre todo en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Tema además que nos tendremos que referir también en otro episodio muy mexicano. Pero mientras tanto, Winston Churchill, verán ustedes, tiene una vida muy intensa, muy interesante y sobre todo longeva. Y a pesar de su edad avanzada, seguía siendo un protagonista fundamental de la historia mundial, de la historia de su país natal, Inglaterra, de Europa, en realidad un protagonista esencial de la humanidad. Por eso quiero dedicarle también un programa especial a Winston Churchill y repito, mostrándoles inclusive la abundante bibliografía que sobre él he coleccionado. Luego, cambiando de tema radicalmente, yéndonos ya a la circunstancia mexicana, y apenas hace 30 años, en 1995, será obligatorio que hablemos de la última gran crisis económica que sufrió nuestro país precisamente en ese año de 1995, cuando iniciaba
su gobierno, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Una crisis económica que ha sido denominada de varias maneras, por ejemplo, el error de diciembre, porque un mes antes, en diciembre del 94, se devaluó el peso de manera catastrófica, pero sobre todo en los efectos que tuvo ya durante 1995, incluso a nivel mundial, el famoso efecto tequila, que contagió a muchas economías de países subdesarrollados, como Argentina, por ejemplo, como otros más, pero además por el terrible daño que ocasionó a la economía mexicana en aquellos tiempos, no solamente a la de las grandes empresas, no solamente a la de los bancos, que hablaremos del tema porque es precisamente cuando se da inicio al famoso Fobaproa, sino también a las economías personales particulares de las personas comunes y corrientes como somos todos nosotros, que nos afectó terriblemente esta última gran crisis económica mexicana ocurrida hace 30 años y que fue necesario inclusive, ustedes seguramente lo recuerdan y quizás algunos hayan tenido la dolorosa experiencia de tener que refinanciar sus créditos hipotecarios con tasas de interés francamente bárbaras, terribles. Bueno, este es un tema fundamental que permite entender en buena medida el desarrollo económico de México en las últimas 3 décadas, que vamos a tener necesariamente que explicar, adentrarnos en él, porque es un asunto de suma importancia. Cambiemos de tema. Otra vez vamos a otro asunto totalmente diferente. También en este año 2025 se va a cumplir primero un siglo y después 90 años, es decir, un periodo que inicia en 1925 y culmina en 1935, donde ocurrieron en esos 10 años problemas gravísimos en nuestro país. Inclusive, algunos amables radioescuchas me han estado pidiendo, radioescuchas que están siempre al pendiente y atentos de lo que ocurre en este programa, me han sugerido, me han solicitado que hablemos de la guerra cristera. Pero va a ser mucho más amplio que el puro tema de este conflicto armado civil que aconteció en nuestro país. Vamos a iniciar en el año de 1925, cuando ya es presidente de la República el presidente Plutarco Elías Calles, y cuando, en ese mismo año de 1925, en febrero, se permite la fundación, fíjense bien, de la Iglesia Católica Mexicana, una especie de secta, podríamos decirlo hoy en día, encabezada por algunos sacerdotes católicos que desertan de su obligación hacia Roma, entre ellos el famoso padre Joaquín Pérez, el patriarca de la Iglesia Católica Mexicana. Y con esta escisión de la Iglesia Católica, que fue mínima, pero sin embargo fue apoyada por el gobierno, va a darse inicio el problema entre los católicos mexicanos y la autoridad civil, que desembocará unos cuantos años más tarde, muy pocos, en la Guerra Cristera, y que a pesar de que culmine allá por 1929 este conflicto, seguirán todavía existiendo roces importantes entre el gobierno y los católicos que van a rematar para finalmente culminar en el año de 1935, hace 90 años, con la famosísima matanza terrible que un grupo radical comunista llamado los Camisas Rojas, a las órdenes de Tomás Garrido Canaval, ejecutaron a los católicos que salían de misa en Coyoacán e hicieron una matanza. Fueron 10 años terribles de conflicto religioso en México, que por supuesto tendremos que examinar a detalle, porque este problema todavía, aunque sin embargo ya está de alguna manera
latente, tranquilo. En cualquier chico rato, como se dice, puede volver a estallar. Así que hablaremos de las relaciones Iglesia y Estado, particularmente en ese momento convulso de la década de entre 1925 y 1935. Luego tendremos que hablar de dos temas que no están relacionados entre sí directamente por cuestiones históricas, pero sin embargo forman parte de la misma historia antigua o prehispánica de México. Uno de ellos, fundamental, ocurrido hace 700 años, es la fundación de la gran Tenochtitlan. ¿Sí? Hace 700 años, en el año de 1325, se fundaría, por supuesto, con base en aquella leyenda que todos conocemos, de que los aztecas o mexicas, guiados por Tenoch, buscaban una señal que les había enviado Huitzilopochtli, que consistiría en encontrar un águila devorando a una serpiente. Bueno, este hecho mítico que todos conocemos y que es parte de nuestra idiosincrasia será objeto de estudio, de reflexión, de comentario aquí en este programa, porque es finalmente la historia prehispánica mexicana que se encuentra ya documentada gracias a los códices. Sabemos, pues, muchísimo acerca de la formación de Tenochtitlan, de cómo se originó, de quiénes han sido sus gobernantes, de cuántos barrios se dividía, de qué población tenía, cuáles eran sus costumbres, sus ritos, su religión, sus maneras de organizar la propiedad privada o el trabajo. Es decir, tendremos que hablar naturalmente de Tenochtitlan. Y cerrando ese ciclo, el ciclo Tenocha, aunque en materia cronológica será mucho antes, también tendremos que referirnos al último Tlatoani azteca, al último Tlatoani mexica, el último rey de Tenochtitlan, para decirlo en términos más coloquiales. Me refiero naturalmente a Cuauhtémoc. Porque en el año de 1525, ya cuando estaba derrotado y preso por los españoles, va a ocurrir su muerte, su misteriosa muerte, que por supuesto es achacable naturalmente a Hernán Cortés. Esto ocurrió, repito, en el año de 1525, hace 500 años de la muerte de Cuauhtémoc. Fíjense, 500 de la muerte de Cuauhtémoc y 700 de la fundación de Tenochtitlan. Una ciudad, un imperio que duró cuando mucho 200 años. Tendremos que estudiar todo este proceso histórico Tenocha para desembocar finalmente en su último Tlatoani, lo que hizo y cómo murió. Y por supuesto, tendremos que referirnos con mucho detalle y con mucha minuciosidad al debate famoso de la autenticidad de los restos mortales que se atribuyen a Cuauhtémoc y que se supone que encontrara allá, en una población en Chiapas llamada Ixcatiopan, la antropóloga Eulalia Guzmán. Estos son temas a los cuales tendremos que referirnos necesariamente en este año, repito, por esos dos señeros aniversarios. Insisto, 700 años de la fundación de Tenochtitlan y 500 años de la muerte del último Tlatoani, Cuauhtémoc. Así que se va a poner muy bueno el programa porque vamos a platicar de estos temas que todos conocemos un poco de ellos o un mucho y a todos nos interesa. Luego, cambiando totalmente de tema, cambiando totalmente incluso de enfoque, vamos a platicar de una historia allá por marzo, sumamente importante. En este año de 2025 también tiene relevancia la cuestión de la mujer, por dos aniversarios sumamente importantes. Uno primero, ocurrido hace 70 años, en 1955, en la época del presidente Adolfo Ruiz Cortines, cuando por primera vez en nuestra historia las mujeres pudieron ejercer
su derecho al sufragio, su derecho a votar. Las mujeres pudieron votar. Este es un tema que tendremos que examinar, que tendremos que platicar con mucho detalle, porque es algo fundamental, un avance, una conquista del derecho de las mujeres a participar también en la vida política, para votar y ser votadas, para elegir y poder ser elegidas. Y luego, en este avance, a veces tormentoso, a veces muy lento, de los derechos de la mujer, y por una experiencia personal, yo quisiera también que nos refiriéramos, en su momento, a lo que ocurrió hace 50 años, en 1975, durante el gobierno del presidente Luis Echeverría, cuando se celebró en México, fíjense qué interesante, en México se celebró la primera conferencia internacional sobre la mujer. Nuestro país fue la sede de la primera vez que delegadas de todo el mundo se reunían para poder platicar acerca de sus derechos. Y esto fue una iniciativa mexicana. Y, repito, en buena medida me afecta, en el buen sentido de la palabra, personalmente, porque tuve la fortuna en aquellos años, en mi juventud, de ver cómo mi mamá, mi madre, Margarita César, participó activamente en esta conferencia internacional de la mujer, porque ella es lo que hoy podríamos llamar activista feminista. Claro, en las condiciones de hace 50 años, porque mi mamá, además de ser madre de familia, era maestra, profesora y además funcionaria educativa y siempre estuvo comprometida con la igualdad de oportunidades para las mujeres. Así que mi mamá estuvo muy contenta en esa ocasión cuando se organiza en México esta conferencia internacional sobre la mujer y ella participó activa y decididamente, por lo cual yo quiero tomarme también algún programa para platicar de este evento tan interesante. También, y cambiándonos de tema, quizás valga la pena recordar lo que ocurrió hace 110 años, cuando el general Álvaro Obregón se va a convertir, más allá de sus pretensiones políticas, quizás en uno de los mejores militares mexicanos de toda nuestra historia, venciendo, derrotando en una serie de batallas consecutivas, incluso con la pérdida de un brazo de él, quedó manco, lo amputaron de un brazo por un cañonazo que le atinó y por poco lo mata, cuando allá en 1915, en las famosas batallas del Bajío, las de Celaya, las de Trinidad, las del Conde, las de Aguascalientes, derrotó a la que en ese momento parecía invencible División del Norte de Pancho Villa. Un enfrentamiento importantísimo entre los dos más importantes, valga la redundancia, militares que generó nuestra gesta revolucionaria. Vamos quizás a llegar a la conclusión de que el genio de Villa quizás no era tanto, porque cuando estuvo triunfante, cuando la División del Norte era poderosa, tenía como jefe de Estado Mayor y comandante de artillería al verdadero estratega que era el general Felipe Ángeles. Cuando Ángeles ya no está con él, en 1915, Álvaro Obregón puede derrotar, repito, en 5 batallas consecutivas a Pancho Villa. Es un tema importante que tendremos que platicar de él para recordar los sucesos que allá, hace ya 110 años ocurrieron, y que son definitivos porque de ellos da origen, finalmente, el sistema político mexicano con el triunfo de Obregón y de Carranza, por supuesto, y que iba a perdurar hasta los días del presidente Ernesto Zedillo. Es pues casi un siglo completo, casi todo el siglo XX, con un sistema político mexicano que se va a originar
Repito, y esto es importante aclararlo, exactamente en los días de las batallas de el Bajío, cuando Álvaro Obregón es el que triunfa. Como pueden ver, amigas y amigos, va a haber muchísimo material, muchas historias, muchos episodios, y déjenme avanzar con uno que va a pasar desapercibido, estoy casi seguro, pero que sin embargo para mí es sumamente importante porque en el año de 1875, es decir, hace 150 años, se fundó en México la Academia Mexicana de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española, y que es un centro de saber vital, fundamental, para poder consolidar y que avance además también nuestra lengua española, nuestro idioma español, que finalmente es el mayoritario de la población mexicana y que además nuestro país es el que aporta mayor número de hispanoparlantes a todo el mundo. Y quien se encarga, como dicen, de fijar y limpiar los vocablos que hablamos es precisamente la Academia Mexicana de la Lengua, de la cual han formado parte distinguidísimos escritores de los que ya hablaremos en su momento y que en este año va a cumplir, en este 2025, 150 años de haber sido fundada. Así que va a ser un momento para mí espectacular porque yo amo profundamente mi idioma español. Quizá porque no hablo ningún otro y quizá porque me he esmerado, aunque a veces no lo consiga siempre con suficiencia, a expresarme correctamente y con claridad en español, mi lengua materna, la lengua de mi país, el idioma que hablamos la gran mayoría de los mexicanos. Así que vamos a conmemorar aquí en este programa los 150 años de la fundación de la Academia Mexicana de la Lengua, institución vital, repito, para que se conserve y para que se acrecente nuestra lengua española. Pero amigas y amigos, no se vayan, en un momento más regresamos. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta ocasión, el primer programa del año 2025, por lo cual les reitero a todas y a todos ustedes mi más entusiasta felicitación y mis mejores deseos. Repito, como lo dije al principio de esta misión, para que todos nuestros anhelos, nuestras aspiraciones se puedan cumplir. Que gocemos, con el favor de Dios, de cabal salud, de tranquilidad, de trabajo, de la holgura suficiente para poder vivir con el afecto, con la tranquilidad, con el cariño de nuestros seres queridos. Esto, por supuesto, yo también se lo pido a Dios, que nos los conceda a todos los que me hacen el grandísimo honor de escucharme en este programa. Así que vamos a continuar con algunos episodios importantes, con algunos eventos que tendremos que necesariamente comentar a lo largo de este año de 2025. Ya platicamos de algunos de ellos, déjenme ir a otros más interesantes y hasta desconocidos que dudo mucho que se vayan a recordar de manera pública, salvo, por supuesto, en este programa. Miren, en el año de 1835, aquí en México, en 1835, va a entrar en crisis el sistema federal mexicano, aquel que había sido puesto en vigor por la Constitución de 1824, de la cual hablamos este año reciente que ha concluido. Se celebraron 200 años de la entrada en vigor de la Constitución de 1824, y sin embargo, pues nadie dijo, salvo nosotros por supuesto, que esta pobre Constitución únicamente duró entre 9 y 10 años en vigor, porque eran tal sus problemas de toda índole que tuvieron que derogarla y proponer un cambio radical de sistema político para pasar de la República Federal a la República Central. Repito lo que platicamos allá, en octubre del 24,
cuando se conmemoraron 200 años de esta primera constitución, la de 1824, diciendo que, bueno, su error más capital, más terrible, era el sistema de elecciones del presidente de la República, que recuerdan ustedes, comentábamos, se elegía como presidente a quien hubiese obtenido más votos electorales y como vicepresidente al que hubiese quedado en segundo lugar, lo cual era una torpeza absoluta, porque el perdedor siempre estuvo atento, porque era el rival vencido, para derribar al triunfador, como ocurrió varias veces con el primer intento de Nicolás Bravo contra Guadalupe Victoria, o como el intento que hizo Vicente Guerrero en contra de Manuel Gómez Pedraza, o como el intento que hizo después Anastasio Bustamante en contra del propio Vicente Guerrero. Esto va a dar origen a una serie de torpezas políticas, de cuartelazos, de tonterías históricas vergonzosas en México, pero no fue el único problema de la Constitución de 24. Otro más es que por haberle dado tanta preeminencia a los estados libres y soberanos, al Congreso se le olvidó que el gobierno federal necesitaba recursos y se los atribuyó a los estados con la facultad de cobrar los impuestos y darle algo al gobierno federal, lo cual evidentemente lo hizo quebrar. Y por último, lo más grave aún, como la Constitución de 24, según lo comentamos en aquel tiempo, partía de la base de que los estados se unían voluntariamente al pacto federal, pues también quedaba implícita la facultad de separarse del pacto federal. Esto va a dar origen, repito, en materia política, de una nueva constitución, la de 1836, que se va a empezar a procesar en ese año de 1835, pero con un par de episodios interesantísimos que precisamente intentaron poner en práctica este supuesto derecho de los estados de retirarse, de separarse de la federación, cuando, aunque ustedes no lo crean, en 1835, el Estado Libre y Soberano de Zacatecas, sí, nuestro Zacatecas, declaró su independencia de México. Encabezados por su gobernador, Francisco García Salinas, decidieron independizarse de México y el presidente de la República, Antonio López de Santana, tuvo que ir a combatir y a sofocar este movimiento rebelde. Finalmente se consiguió, los tranquilizó a los zacatecanos y, como castigo, les cercenó un pedacito, la parte sur del estado, para crear una entidad diferente y nueva, el estado de Aguascalientes, que también en ese año de 1835 va a nacer, ya como una entidad política independiente de Zacatecas. Esta historia, la de Zacatecas y Aguascalientes, es verdaderamente interesante. Seguramente hablaremos poco de ella en el ambiente público, pero aquí lo vamos a dedicarle 1 o 2 programas para examinar a fondo esta cuestión zacatecana y la fundación, repito, de Aguascalientes, y además también como desenlace del fracaso federal de la Constitución de 24, también en 1835, cuando ya se siente que el Congreso Constituyente está haciendo una nueva constitución centralista, es cuando ocurre la declaración de la independencia de Texas, que al año siguiente, en 1836, tendrá que ser combatida con las armas para que resultaran finalmente vencedores los tejanos. Así que, como ven ustedes, es un tema apasionante e interesantísimo. Miren, vamos a otro asunto también referido al siglo XIX, en la historia de México también, y un poco con la historia de España y de Europa, porque pasa hoy desapercibido una de las principales y fundamentales causas de nuestra independencia, que es lo que se conoce como la consolidación de los vales reales. Una medida económica que tomó el rey Carlos IV en 1805 y que afectó grandemente a toda la Nueva España, porque en aquel tiempo que no había bancos,
Los bancos, esta función bancaria, esta función de otorgar crédito, la ocupaba la iglesia a través de los juzgados de capellanías. Y fíjense que toda la gente iba a la iglesia, pedía préstamos, la iglesia otorgaba los préstamos a una tasa de interés muy baja, la recomendada por Santo Tomás de Aquino del 5% anual, y después a largo plazo. Pero al rey de España se lo hizo fácil confiscar, expropiar todos estos derechos de crédito que la iglesia tenía contra miles de deudores en este proceso de la consolidación de vales reales. Es una cuestión económica, ya lo sé, pero tuvo un detonante importante ocurrido en 1805, cuando, en la famosísima batalla naval de Trafalgar, los ingleses, al mando del almirante Horacio Nelson, derrotaron a los españoles y franceses en esta batalla de Trafalgar, cerquita de Cádiz, y que va a dar origen, ante el fracaso español porque toda su flota se hundió, precisamente a que el rey recurriera a esta medida arbitraria de confiscar, de expropiar la deuda que muchísimos mexicanos novohispanos tenían con la iglesia, lo cual va a dar como origen, unos cuantos años después, los primeros brotes de insatisfacción con el gobierno español en México para finalmente alcanzar la independencia, porque sepan ustedes que uno de los que perdieron sus bienes en esta expropiación a la mala que hizo el rey fue precisamente el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla. Y todo esto tuvo su origen precisamente en la batalla de Trafalgar y en los tratados que habían celebrado España y Francia, por los cuales el rey Carlos IV y su primer ministro Manuel Godoy, deseosos de tener contentos a Napoleón, como ya lo platicábamos el año anterior cuando hablamos de este personaje, deseosos de estar en paz y recibir el agrado de Napoleón, fueron capaces de literalmente embarcar a España en la aventura napoleónica con un costo económico tremendo que va a repercutir, insisto, en nuestra guerra de independencia. Por cierto, y este es un tema que también platicaremos en este año con muchísimo detalle, en 2025 se van a conmemorar 200 años de la consolidación de la independencia de México, ocurrida en San Juan de Ulúa, en Veracruz, justamente en 1825, cuando la Armada de México, unos cuantos barquitos, 3, 4 barcos que teníamos, las goletas Iguala, Anáhuac y alguno que otro balandro pequeñito, al mando del capitán de fragata Pedro Sáenz de Baranda, logró la capitulación del último reducto español en México. Esto ocurrió en octubre de 1825 y se vincula con Trafalgar porque, miren, este gran héroe naval mexicano, Pedro Sáenz de Baranda, que es el actor fundamental, principalísimo de esa toma de San Juan de Ulúa, porque él era el que comandaba a la escuadra mexicana, este muchacho, bueno, ya para entonces señor, cuando era un jovencito, precisamente 20 años antes, era un joven guardia marina, un oficial recién egresado de las academias navales, que participó precisamente en la batalla de Trafalgar. Ahí tuvo lo que se llama su bautizo de fuego, ahí participó por primera vez en un enfrentamiento bélico a cañonazos en el mar, el joven Pedro Sáenz de Baranda, que era mexicano, oriundo de Campeche. Su familia tenía recursos, se habían ido a España, lo habían enviado a estudiar allá la carrera marina de marino militar, se había graduado, era ya pues guardia marina, estaba embarcado el día de la batalla de Trafalgar y pues participó en este gran combate. Una de las más importantes batallas navales de la historia de la humanidad, y en ella participó un mexicano, Pedro Sáenz de Baranda, que andando el tiempo, 20 años después exactamente, será el comandante en jefe de la flotilla mexicana que va a poner sitio y va a lograr la capitulación de San Juan de Ulúa, repito, el último reducto
español en México, con lo cual, pues México conmemorará por ello 200 años de la consolidación de su independencia, pero especialmente la Armada de México van a celebrar, y lo haremos con muchísimo gusto. Ya saben cómo me gustan estos temas marinos y militares. La Armada de México va a conmemorar 200 años de una gran victoria naval que redundó en favor de México con la captura del último pedacito de tierra mexicana que estaba aún en poder de los españoles. Ahora bien, cambiando de tema, y también en el año 2025, vamos a conmemorar a nuestra manera aquí en este programa, con un estudio pues más o menos completo, sencillo pero suficiente, los 100 años de la creación de la fundación del Banco de México. Miren, los temas económicos, como ustedes bien saben, también me apasionan, y esta institución, el Banco de México, es sumamente importante. Fue creada también en los tiempos del presidente Plutarco Elías Calles y diseñado por un abogado, político y después panista, Manuel Gómez Morín, que va a ser incluso el primer director del Banco de México, creado para evitar los efectos de la inflación, para poder emitir el papel moneda, para poder acuñar precisamente las monedas, para poder establecer los tipos de interés, para poder pues regular la vida económica a través de una institución central, el Banco de México, que, insisto, fue fundado allá en el año de 1925 y que nos va a ocupar necesariamente porque es un acontecimiento fundamental para la vida económica de México, y al día de hoy también su presencia, su participación ya como un órgano autónomo es de vital importancia para que México pueda mantener una política monetaria, financiera, hacendaria, sana y que nos permita salir adelante. Es precisamente el Banco de México la institución encargada de vigilar y de que funcione esta tranquilidad económica. En algún momento de la historia, como lo vamos a platicar, el Banco de México fue tomado literalmente por el gobierno del PRI, y en los tiempos de los presidentes Luis Echeverría y López Portillo, ustedes se acordarán, le ordenaron al Banco de México imprimir moneda, imprimir papel moneda, billetes, y esto ocasionó una inflación pavorosa. Bueno, después de eso, de esa experiencia trágica, se logró la autonomía del Banco de México para que no intervenga el gobierno en sus decisiones en materia monetaria, que es fundamental. Y tenemos pues este deber de conmemorar que en 1925, hace un siglo, se fundó el Banco de México. Hay otros asuntos también trascendentales. Miren, yéndonos a la historia también del siglo XIX, exactamente en el año de 1865, vamos a platicar un poco de Maximiliano y de Carlota, con dos cuestiones muy diferentes, pero todas ellas ocurridas en ese año de 1865. Primero, para Maximiliano es el año del sueño imperial, cuando decidió dedicarse con entusiasmo, con entrega, a legislar, a dictar leyes, para todo, desde una constitución, el reglamento del Imperio Mexicano, hasta leyes particulares y hasta muy específicas y curiosas algunas de ellas. Por ejemplo, ya que estamos hablando del tema naval y marítimo, ¿creerán ustedes que Maximiliano dictó una amplia ley sobre la Armada, la Marina de Guerra del Imperio Mexicano? Sí, lo hizo, pero no tenía ningún barco. Bueno, es parte de estos sueños imperiales. La misma Carlota, una vez que Maximiliano le presumió todos los decretos, todas las leyes que había publicado en ese año de 1865, Carlota le dijo: ay, Max, no se trata de escribir leyes, se trata de hacer que las cumplan.
y por supuesto no se cumplían. Salvo, y de esto hablaremos con mucho detalle, la famosísima ley del 3 de octubre de 1865, obra de Maximiliano por la influencia del mariscal Bazaine, por la cual ordenó que se pasara por las armas a todos los republicanos, ya fueran soldados, guerrilleros o personas que los apoyaran, y ordenó fusilarlos. Es una ley terrible que va a ocasionar muchísima mortandad. Ya platicaremos los detalles, pero todo esto es parte pues de ese sueño que tuvo Maximiliano en 1865 de tener un imperio, por lo cual se dedicó literalmente meses enteros a dictar leyes sin ton ni son. Algunas interesantes que han sobrevivido, como la ley de pesas y medidas, porque gracias a Maximiliano, eso sí hay que reconocérselo, utilizamos el sistema métrico decimal, que todos conocemos, con la medida de longitud, que son los centímetros y los metros, la de peso, que son los gramos y los kilos, en fin, todas estas medidas que utilizamos cotidianamente fueron introducidas a México por Maximiliano. Pero también vamos a hablar de Carlota. ¿Por qué? Porque ese año quizás Maximiliano la mandó a viajar para que no estuviera encima de él mientras él estaba escribiendo leyes. Carlota, la emperatriz, realiza su famosísimo viaje a la península de Yucatán. Un viaje que tiene una serie de elementos muy simpáticos, muy interesantes, que vale mucho la pena recrear y pues platicar de ellos, porque fue toda un acontecimiento la presencia de Carlota allá en Yucatán. E inclusive, ahí es donde se dice que le pudieron haber dado alguna bebida toloache, donde se dice además también que pudo haber engendrado a un niño, donde se dice, por supuesto, que el coronel Miguel López, que la acompañaba como escolta, abusó de ella. Pero bueno, independientemente de eso, hablaremos de sus visitas a las grandes ruinas de la civilización maya, su presencia en Mérida, en Cizal, en Campeche, en fin, una historia interesantísima de lo que vivió Carlota allá en Yucatán. Y simplemente para rematar los sucesos del siglo XIX también, recordemos que en el año de 1815, es decir, hace 210 años, fue fusilado en San Cristóbal, Ecatepec, José María Morelos y Pavón. Tendremos que platicar de este tema una vez más, lo hacemos en realidad casi cada 10 años, porque es un momento interesantísimo. No solamente el de su fusilamiento, el de la identificación de sus restos y todo lo que sucedió después cuando se consideraban que estaban perdidos, sino también el propio proceso al que fue sometido Morelos y lo que en él declaró. Así que vamos a ocupar también bastante tiempo para platicar, en su momento oportuno, por supuesto será hasta diciembre, si Dios lo permite, de la muerte de José María Morelos y Pavón, ocurrida en diciembre del año de 1815. Pero además, allá por los meses de mayo y junio, julio y agosto también tendremos que ir repartiendo los programas, vamos a platicar con mucho detalle de la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Se cumplen 80 años de que en 1945 la Fuerza Aérea Mexicana, con el Escuadrón 201, participó directamente en las Islas Filipinas combatiendo al Imperio japonés. Esta es una historia que incluso ya la platicamos en alguna ocasión, pero vale mucho la pena porque es en realidad muy, pero muy desconocida. No solamente lo que aconteció en el campo de batalla, sino desde sus antecedentes, de saber por qué México decidió enviar un contingente militar numéricamente muy breve, no eran más de 300 elementos, pero representativo de nuestras Fuerzas Armadas y particularmente de nuestra Fuerza Aérea aún incipiente,
que fue provista de aviones norteamericanos, que fue capacitada y entrenada en los Estados Unidos de América y que finalmente fue enviada al frente de batalla, en donde inclusive obtuvo los elogios del comandante supremo aliado en el Pacífico, del general Douglas MacArthur. Participaron nuestros pilotos, se perdieron algunas vidas, son los héroes de la Fuerza Aérea Mexicana, pero sin embargo tuvieron un papel distinguido, digno, honorable, que permitió que México pudiese figurar en las naciones aliadas que triunfaron en la Segunda Guerra Mundial. Porque ya habíamos participado, estábamos participando de hecho en la Segunda Guerra Mundial, pero desde las trincheras de la economía. México se había convertido en un proveedor de materias primas y de materias ya industrializadas para los Estados Unidos. Les dábamos petróleo, les dábamos, por ejemplo, caucho, les dábamos materiales como cubetas, escobas, pero también fuimos un suministrador de trabajadores migrantes, tema que debemos platicar. Les dimos a nuestra juventud que se fue a trabajar allá, a los campos y a las fábricas, para ocupar los puestos de trabajo de los soldados mexicanos, perdón, de los soldados norteamericanos que se iban a combatir y los mexicanos que allá también se naturalizaban. Porque hablaremos de ellos también exactamente en ese año de 1945 se dieron grandes batallas en las que participaron soldados de origen mexicano cuyos padres se habían ido a trabajar de braceros de migrantes y ellos tuvieron la oportunidad de estar presentes en los grandes escenarios bélicos de la Segunda Guerra Mundial, también en Europa. Así que es un tema fundamental. Esto, la participación de México, que repito, nos va a colocar del lado de los vencedores, del lado de los aliados, será también objeto de un reconocimiento cuando en el gran desfile de la victoria que ocurrió hacia 1945 también en la ciudad de Londres, donde todos los países aliados enviaron representantes contingentes para desfilar, también México estuvo presente con una delegación de soldados, de marinos y de pilotos desfilando en este gran desfile de la victoria que, repito, sucedió en la ciudad de Londres, en la capital de Inglaterra. Porque México fue un participante destacado y denodado, si ustedes quieren, en pequeña magnitud, en la Segunda Guerra Mundial. Pero era importante para nuestro país ir al frente de batalla, con nuestro escuadrón 201, que allí se va a cubrir de gloria. Como pueden ver, amigas y amigos, en este rapidísimo paneo que hicimos de fechas diversas que podemos recordar, conmemorar, en algunas celebrar y otras más lamentar, el año que inicia, este 2025, si Dios nos da vida y licencia, podremos abordar todas y cada una de estas cuestiones y además las que sobrevengan, porque recuerden ustedes que este programa muchas veces está a la expectativa de cada vez que ocurre algún acontecimiento que es necesario darle contexto y revisión histórica. Así que, amigas y amigos, si Dios lo permite, en este año de 2025 estaremos aquí puntuales cada semana con ustedes para seguir platicando de historia. Les agradezco muchísimo su atención, pásenla muy bien y que tengan, insisto, que tengan todas y todos ustedes un gran año 2025. Hasta la próxima.